Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, a la secretaria general, la maestra Sara Mispalma León, del canal YUS a Eduardo y a Rafael, del seminario a Daniel, a Gaby, a Abraham, a la maestra Amparo Apolinar. El día de hoy estamos muy contentos por la presencia del doctor Yuri Pavón Romero, que nos aceptó estar el día de hoy. Hoy es la conclusión de nuestra temporada 15ª, entonces también ustedes van a tener la posibilidad de ver nuestros programas. Si quieren repetir algunos, quedan en las plataformas para que en este periodo que en la facultad son los exámenes, pues ustedes pueden tener la posibilidad de ver algunos programas que están todos en la página y en el canal YUS y en las distintas plataformas. El día de hoy vamos a referirnos como tema el contexto administrativo al inicio del sexenio, rama de la especialidad del doctor Yuri Pavón Romero. Y antes de iniciar nuestra conversación, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé su síntesis curricular. Por favor, maestra. Claro que sí, doctora. El doctor Yuri Pavón Romero es maestro y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, graduado con mención honorífica, maestro en Administración de Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de España y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá. En el ámbito académico es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor por oposición en Derecho Administrativo y cuenta también con una práctica docente de poco más de 13 años. Asimismo, es profesor de posgrado. Ha sido recipiendario de la distinción de la Cátedra Extraordinaria Héctor González Uribe. Cuenta con diversos artículos académicos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por RUA Prime y Dickinson. Actualmente es director del Seminario Administrativo en la Facultad de Derecho. Bienvenido, maestra. Querida maestra Apolinar, muchas gracias. Pues mi querido Yuri, agradeciéndote nuevamente el haber aceptado estar en este programa muy significativo, porque concluimos nuestra temporada 15ª, quinceañera, que hemos festejado dos quinceañeras, los 15 años del programa y los 15 años de antigüedad de la maestra Amparo Apolinar, así es que esta temporada estuvimos muy festivos. Nuestros alumnos, como bien sabes, son fundamentalmente que están iniciando sus estudios profesionales, están en primer semestre. Entonces yo te pido, para iniciar nuestra conversación sobre el contexto administrativo al inicio del sexenio, y como hemos señalado que eres director del Seminario de Derecho Administrativo, pues dar una pequeña introducción sobre este tema para ya después ingresar a qué caracteriza un contexto administrativo. Por favor, mi querido Yuri. Gracias, querida doctora. Pues primero me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes y del Seminario de Sociología. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes. No es la primera vez que vengo a Societatis, pero siempre es un gusto estar con personas tan brillantes, tan amables, tan gentiles. Aclarar a la maestra Amparo que tengo 22 años de actividad docente, pero entonces me bajó 8, por lo menos 9 por ahí. Pero... Te voy a decir, esto te pasa por no mandarme tu síntesis curricular. Aquí hicimos de Sherlock Holmes y salió mal. Perdón, no, salió muy bien, salió impecable, pero sentir de repente 9 años menos duele. Pero bueno, es un gusto. ¿Cuál es el contexto que recibimos? Bueno, evidentemente la asignatura que se imparte o que emana directamente de este seminario de sociología es para jóvenes, para muy jóvenes, y además a esta juventud se le está dando una posibilidad de descripción que no tuvieron sus anteriores generaciones. Es una realidad que va a empezar a verse o que se está notando hoy en día, que va a ser muy diferente a la que acontecieron en otros sexenios, en otros momentos. Y es que platicábamos de este tema, o empezamos a tocar el tema hace unos momentos, relativo a que a veces somos inconscientes, y somos inconscientes porque muchas veces la gente termina
transitando por la vida pero no viviendo. Es un tema ahí curioso porque uno tiene que tener mucha conciencia de las cosas que está desarrollando y saber que de una u otra forma el momento que uno le toca vivir siempre es afortunado porque es el momento que uno le toca vivir, pero además se le suma la consideración de que no hay acto previo, en este caso que vamos a empezar un nuevo modelo de administración, pues se vuelve doblemente interesante. ¿A qué voy? La administración pública está recibiendo dos cambios, o se están jugando al paralelo dos cambios en este momento. Uno es la simplificación administrativa, de la cual presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, y otro son los cambios que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente para modificar la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, el primero fue un cambio constitucional, o la ambición de cambiar constitucionalmente, que se traduce en transformar o desaparecer organismos autónomos constitucionales. Y el otro es una serie de disposiciones normativas que van a modificar el contexto de las leyes ordinarias. Y la administración pública va a ser una administración completamente diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a ver una administración pública de un partido nuevamente hegemónico, un partido sumamente poderoso, con mayorías legislativas muy robustas que están cobijando a la administración presidencial. Usualmente en los sistemas de corte político, constitucionales y administrativos, se suele decir que la labor del legislativo es hacer una labor de contrapeso con el ejecutivo, y aquí no lo vamos a ver. Aquí vamos a ver que el lineamiento que marque el ejecutivo es el que va a seguir también el legislativo. En consecuencia vamos a ver una gran fortaleza ejecutiva, circunstancia que no se notaba en otros momentos, por lo menos desde, relativamente hace poco, desde el 97 con Zedillo. Después hubo un cambio con López Obrador, cuando llega el presidente López Obrador, con cierto apoyo de su propio Congreso, pero no como ahora lo estamos viendo, con una posibilidad de unas mayorías absolutas, tanto en una cámara como en otra. Entonces, la administración pública va a ser una administración inédita, por lo menos en 30, 40 años, que no se veía esto. Usted refirió, maestro, justamente esta parte del contexto de las nuevas juventudes, y yo creo que uno de las situaciones que marca es este aspecto tecnológico. Me refiero a justamente cómo hay mayor difusión de lo que la administración pública hace. ¿Cómo afecta en este sentido la percepción que la sociedad pueda tener a partir de lo que los medios de comunicación dicen o manejan? En este sentido, ¿de cuáles serían esos cambios o desafíos que enfrentaría la administración pública? Hay dos posturas que creo que pueden ser interesantes al respecto. Uno es que seguimos y estamos en la era de la información, donde todo transita muy rápido y tenemos que tener mucho cuidado porque no necesariamente todo lo que se dice es necesariamente cierto. Tenemos un aparato estatal de una capacidad de difusión de información terrible, al igual que los particulares tienen esa difuminación. Ahora, tendríamos que tener en cuenta una postura que están seguramente ustedes muy arraigados, lo digo ustedes porque ustedes son sociología, y sociología de una u otra forma tiene que ver con la filosofía, con respecto a lo que es la verdad verdadera, ¿no? Esa verdad verdadera, que es la verdad que describen los hechos y la fenomenología. Y en ocasiones el Estado termina transmitiendo información que no necesariamente es lo que auténticamente pasa, pero sí es lo que conviene, que interesa que pase. Un ejemplo como muestra de aquello puede ser lo que aconteció a finales de la semana pasada, cuando se da a conocer los proyectos de presupuesto de egresos de la Federación y se determina que hay un recorte hacia el presupuesto de la universidad de alrededor de entre el 12 y el 13%. Y después, ante los comunicados de la UNAM, recula la administración pública diciendo que fue un error. Pero para aquellos que hemos vivido de la función ejecutiva o de la función legislativa durante muchos años, sabemos que ahí uno no se equivoca. Los presupuestos están revisados minuciosamente y por muchos ojos y por muchas aristas. Entonces, si dicen que la presidenta promete un incremento del 3% y de repente te bajan del 13%, entonces auténticamente estás bajándote un 16%. Es un golpe durísimo. Y sin embargo queremos objetividad, queremos realidad, y nos terminan dando una condición de una respuesta muy inocente, o sea, para inocentes. Y yo creo que los universitarios no somos inocentes, porque el universitario actúa de buena fe,
pero no inocentemente. Entonces, cuando le dicen que viene ese baje tan poderoso en el presupuesto, hay necesidad de reclamar. Y al final él dice, no se preocupen, fue un error, lo vamos a corregir. Esperemos que lo corrijan, esperemos que así suceda. Pero para tal efecto, ya hubo una transgiversación en la información. Quieren ver hasta dónde se determina la aceptación de ese rebaje o no. Y de momento lanzan la primer carnada para ver si se pesca. Se dieron cuenta que no, entonces hay que corregir. Entonces la información no necesariamente termina siendo cierta en todos los momentos. La ciudad de la información, el joven o los receptores de la información tenemos que estar muy agudos para saber que esto sea cierto. El segundo tema que quisiera tratar con respecto a su pregunta, querida maestra Amparo, atiende a algo interesante, que es que al día de hoy no podemos por ningún motivo obviar que la tecnología ha llegado al mundo del derecho atravesando transversalmente desde el primer semestre hasta el 10º semestre cualquier asignatura. Y ha llegado en el contexto de la revolución industrial, y no necesariamente la cuarta revolución industrial, que es la revolución de las ciencias de las cosas, y no necesariamente ha llegado por el internet, ya se vivía, sino con la llamada inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está llegando y no respetando ningún tipo de puertas, y abraza, y rompe puertas, rompe montañas, entra con un poderío increíble, y esto obliga a los jóvenes nuevamente a ser muy analíticos y a los profesores a estar muy abusados, porque al final del día puede ser que nuestra labor termine siendo muy ligera ante los grandes avances tecnológicos que tienen los alumnos a su disposición, y nos pueden presentar trabajos verdaderamente hechos como ellos, con su escritura, y no darnos cuenta. Por dicha razón, estas dos posturas yo diría: uno, el cuidado de la información, la gran difusión que se tiene para la transformación de la información, y el procesamiento de datos de cualquier naturaleza por una inteligencia artificial, la gestión de expedientes para los postulantes, los registros en el registro civil para cualquier tipo de control, para identificar rápidamente una información, los datos biométricos, las huellas, todo atraviesa toda la inteligencia artificial. Tenemos que tener mucho cuidado con esos rubros. Claro. Sí, porque además en este sentido pues va a generar una percepción justamente hacia la función pública, en este caso específico, ¿no? Todas las tareas que tendría que realizar la administración bajo este panorama, o sea, es decir, sí habría retos, ¿no?, de actualización, sí, en principio, como usted refiere, en las aulas, ¿no?, pero también en esta idea de la práctica, ¿no?, porque usted bien dice, a lo mejor en el aula me pueden enseñar, pero ya cuando estoy en la práctica, a lo mejor hacer algún trámite, alguna gestión que yo tenga que realizar, pues sí, también tendría que estar acorde a esa situación, ¿no? Sí, desde luego, con la inteligencia artificial se está cayendo en un sueño futurista, que ya no es futurista, el destino nos alcanzó, que era la típica referencia de los casos fáciles, la lógica lineal, la lógica aristotélica de premisa mayor, premisa menor igual a la conclusión, que siempre era la filosofía base con la cual se resolvían en los juzgados. Sí, claro, el caso puede ser fácil, y por eso decían muchas veces que el abogado podía ser sustituido, pero no se encontraba la forma de cómo iba a ser sustituido. Con la inteligencia artificial, si ya tienes la norma y ya tienes el hecho, ya te puede arrojar la conclusión. Afortunadamente siguen estando los casos muy difíciles, los casos trágicos, que implican un proceso reflexivo, que a mi modo de ver la inteligencia artificial todavía no puede competir, pero ojo, generan procesamiento de información, digo, todavía quedan lejos del proceso del cerebro, pero digamos relativamente cercanos. O sea, muchísimos procesamientos intelectuales se llevan a cabo ahora artificialmente. Digo, no llega a un proceso argumentativo amplio, puede sacar resúmenes y conclusiones básicas, pero la inteligencia artificial es de cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ella. Sí, yo creo que hay una preocupación generalizada con estos comentarios o a veces realidades de que la inteligencia artificial va a llegar a ser quien lleve los juicios. Yo, obviamente, de acuerdo a mi generación, ¿no?, por no decirlo de otra manera, sí creo que el derecho necesita un punto subjetivo, aunque nos hacen mucha insistencia desde el primer día de clases que el derecho es objetivo y que el derecho es objetivo y que el derecho es objetivo. Siento que no, está vinculado obviamente a seres humanos, y la misma ley, al ponerte un máximo y un mínimo,
pues precisamente lo que vas a evaluar son esas características individuales, ¿no? Creo que, no sé si soy muy optimista al respecto o muy atrevida por el desconocimiento que tengo de estas modernidades, pero sí creo que o me gustaría cuando menos que no se dé en un futuro muy cercano, ¿no? La sensibilidad del derecho, y no debemos olvidar que el derecho se interpreta, ¿verdad? Y este es un punto que con toda la inteligencia artificial y todo, pues tengo yo mis dudas, o sea, no sé si es precisamente por la pertenencia a la generación, pero sí como que me parece que el derecho perdería sentido, ¿no? En esta forma de que ya pues vamos a meter la máquina aquí o la información del caso y nos va a dar una respuesta. Siento que se va a deshumanizar el derecho en esta perspectiva. Sin embargo, desde el enfoque de este contexto administrativo, ¿cuáles serían los desafíos que se tienen al respecto, mi querido Yuri? Bueno, hago un paréntesis, continuando con la misma pregunta, y le voy a contestar su pregunta desde luego, doctora. El sentido es de que ya puede la inteligencia artificial resolver los casos simples, no los difíciles. Hay un caso bien interesante que acaba de dictaminar nuestra Corte, que es sobre si podía introducirse o no la revisión de reformas constitucionales. Y bueno, yo sigo teniendo ahí todavía mis dudas, o sea, que el tema es grave, pero habían dos posturas muy interesantes, la de los ministros, digamos, de la mayoría de los 8, que terminaron siendo 7, y la minoría de los 4, o de los 3 que terminaron siendo 4. Esa descripción manifiesta que se hablaba radicaba por un lado en que los tribunales constitucionales tienen que llevar a cabo un control, y entonces necesariamente siempre hay que controlar la Constitución para que no se abuse, incluso sobre modificaciones. Claro. Y la otra era de que la Corte no podía llevar a cabo sistemas de revisión sobre reformas constitucionales. Al final del día no era si podía o no podía, sino el argumento, cómo iban a argumentar para establecer una u otra razón. Terminó ganando de que sí se podía, pero por el sistema de mayoría establecidas por la ley no se pudo entrar al estudio porque se sobreseyó. Entonces sobresee, pero es una muestra clara de que todavía la inteligencia artificial no puede suplantar la argumentación profunda y sustantiva. Sin embargo, en cosas básicas tal vez sí. Entonces hay que empezar a medular y aceptar esos cambios que se nos vienen. Primer postura, ¿cuál es el acontecimiento de la nueva administración que se viene? O sea, ya dijimos por un lado políticamente un sistema de mayorías y que no va a haber enfrentamiento entre legislativo y ejecutivo. En la realidad estamos viendo por un lado que va a haber una nueva Secretaría de la Mujer, lo cual va a ser muy interesante en pro de las mujeres, y veremos si funciona mejor un régimen de protección institucional centralizado que un régimen de protección paraestatal como era el otrora INMujeres. Segundo, va a haber, y esto me preocupa mucho, una nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, y se extingue otro organismo paraestatal no sectorizado que era el CONACYT, con H, o sin H, en cualquier caso era lo mismo, porque procuraban la ciencia y la tecnología de formas diferentes o con cariz interpretativo distinto, pero eran exactamente lo mismo. Y nuevamente, no me gusta este cambio a lo centralizado, porque desde mi punto de vista está sometido a los poderes de nombramiento, mando, remoción, que siempre son estrictos en una administración centralizada. Y la ciencia tiene que ser por antonomasia libre, abierta, ágil. Y al estar centralizados van a tener muchas retenciones, muchos diques. Otro, desaparecen los organismos que regulaban los datos personales y los archivos, la información, y están traspasando estas competencias, porque las competencias no desaparecen los institutos, hacia una nueva secretaría que en sí es una que ya existía, pero con un poco de modificaciones, que es la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, y al INE, que se va a encargar de la información que se resguardan en contextos electorales y de partidos políticos. Y va a haber también una agencia de innovación y tecnología que hacía un poco las veces de lo que es el IFT. Entonces desaparece el IFT, se crea la agencia que va a tener calidad o rango de Secretaría de Estado, y tenemos nuevas instituciones sobre labores
centralizadas, que a mi modo de ver no me gustan, me hubiera gustado que siguieran en el ámbito paraestatal, y una nueva disposición por el gobierno, y eso le decía en las iniciativas particulares. Se pretende que se dé mucho apoyo a la pequeña y mediana industria, lo cual sería genial, pero esperemos que trascienda del discurso a la manifestación de hechos o la fenomenológica, verlo en los factores de coincidencia, porque en este país mucha gente vive de la propia industria que genera, no vive necesariamente del trabajo que se gesta por parte del gobierno. Muchos son empresarios y luchan, y a lo mejor su vida productiva, su vida como agencia mercadotécnica, empresa, lo que sea, no está destinada para ser un consorcio gigantesco, sino simplemente para sobrevivir. Entonces, si lo puedes cobijar con un sistema de contrataciones a favor de grandes y pequeñas empresas, sería genial. Muchos más van a poder gozar de la riqueza que esperemos tengan. Pero ahí, por ejemplo, en este sentido han ya surgido voces en relación precisamente al incremento al salario mínimo, que quienes más afecta pues son a las pequeñas, ¿no? A los casi negocios familiares, diríamos, Claro. o sea, a los que más afecta, y no a las grandes empresas, ¿no? Entonces vas a golpear al débil, o los efectos negativos van a ser más visibles en estos negocios familiares o emprendedores, como les llaman, ¿no? Las grandes empresas al final pues tranquilamente despiden a 1,000, a 2,000 y no pasa nada, ¿no? Y la empresa sigue funcionando feliz de la vida. Pero estos negocios pequeños o familiares, pues les pega mucho más el incremento de salarios, ¿no? Algo tan simple tiene una repercusión muy importante. No te voy a dejar contestar porque tenemos que irnos a una pausa. Claro que y entonces enseguida tienes tu derecho de réplica. Gracias. Regresamos con ustedes enseguida. Con ustedes nos acompaña el día de hoy el doctor Yuri Pavón Romero. Estamos ocupándonos del contexto administrativo al inicio del sexenio, y como ustedes ya saben, es habitual en nuestro programa iniciar la segunda parte con las preguntas que ustedes gentilmente le hacen a nuestro invitado. Entonces, por favor, Abraham, si eres tan amable. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, en principio nos preguntan si, bueno, más bien, ¿cuáles podrían ser las problemáticas que surjan en una administración pública donde falta precisamente un contrapeso legislativo? Bueno, aquí la respuesta tendría que ser que no hay imagen más añorada por un administrador que tener el Congreso de su lado. Entonces, problema para el Ejecutivo no lo va a tener. Es el problema para el sistema o el régimen, que es un tema muy peculiar del cual podríamos hablar en otro momento muy detalladamente. No es lo mismo hablar de un sistema que de un régimen. El régimen suele tener ya calificativos. Puede tener un régimen autoritario, un régimen absolutista, y el sistema se entiende que es un orden conformado por estructuras perfectamente enlazado, sistematizado, planeado. El problema radica en qué consecuencias puede terminar dándonos, qué consecuencias puede terminar arrojando como resultados. Y puede ser un régimen mucho menos democrático, mucho más autoritario, porque no tiene contrapeso. Entonces la administración puede ser terriblemente despiadada. Muchas gracias, doctor. Bueno, por otra parte nos preguntan cómo ha sido este impacto, esta influencia que ha tenido el sexenio anterior en relación con este nuevo sexenio. A ver, el impacto de naturaleza jurídica puede dividirse en que notaron que había una serie de cambios que no eran propicios. Uno puede ver un cambio radical en la Secretaría de la Función Pública, desde el nombre se transforma. Nuevamente hay visiones de contrapeso para los administradores o para la administración, claro, siempre centralizados. Entonces, pues por lo menos será una administración pública un poco más, por parte del Secretaría de la Función Pública, un poco más eficiente. Pero yo creo que ese tipo de panorámicas de saber cómo quedó un sexenio anterior y cómo sigue otro, usualmente siempre se pregunta en un ambiente de naturaleza económico, de perspectiva de lo que viene. A tal efecto, yo puedo recomendar que el día viernes anterior, el día jueves por la noche, Moody's
saca la perspectiva de México, y la perspectiva de México es hacia abajo, 6 puntos en declive de su crecimiento, lo cual no es nada gratificante, y esas son las consecuencias de un gobierno previo al cual va a recibir el otro. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Pues uno espera que vayan a haber una de dos, o una reforma fiscal, o segundo, una postura muy contingente con las consideraciones fiscales que ya existen. De hecho, hace poco en una noticia, el presidente de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, dijo: se vienen transformaciones fiscales importantes y vamos a recurrir de la solidaridad de los que más tienen. Pero los que más tienen también hay una particularidad, son los cautivos, no de los que menos tienen, porque los que menos tienen, una de dos, o son pequeños empresarios como lo que hemos platicado, o dos, es gente que no está en un registro particular para poder cobrarles los impuestos. Entonces, ¿quiénes van a ser los sacrificados? Los grandes y los medianos que estén registrados. Es decir, se van contra los mismos. Se van contra los mismos de toda la vida. Tiene algo de sentido, porque no puedes ir con aquellos que no tienen registrados, pero lo cual quiere decir que viene un carácter fiscal poderoso. Es uno de los cambios que vamos a ver entre un sexenio y el otro. Muy poderoso, muy angustiante seguramente. Preocupante, por supuesto. Y bueno, pudiéramos relacionarlo con lo siguiente. ¿Cómo se desarrolla, pues, el principio, diríamos, de legalidad ya en este contexto administrativo que estamos viviendo? Es una pregunta maravillosa, porque si de algo parte el abogado son de disposiciones normativas. El principio de legalidad no es otra cosa más que la acción de fundamentar y argumentar bien, ¿no? Pero tendríamos algo, y es uno de los cánones en los cuales, si tienes la administración de tu lado y también el legislativo, pues aquí hay una particularidad. Tus actos administrativos, cuando pasen a revisión, tendrán altas probabilidades de que salgan avantes. Primero, porque no los detuvo nunca el legislativo, y segundo, el judicial, con el contexto que estamos viendo ahora, que también son votados, pues parece ser que todo está inclinado a favor o en pro de una titular, o de un titular, que en este caso es el ejecutivo. Entonces, el principio de legalidad tiene que estar muy cuidado, y ¿quiénes lo van a cuidar? Los abogados. No tengamos plena conciencia que va a ser el Poder Judicial. Ojalá sí, ojalá sí, pero sobre todo los abogados, las críticas, los temas de rendición de cuentas, y sus alumnos, querida doctora, sus alumnos, querida maestra. Los alumnos que vienen tienen que ser los próceres del Estado de Derecho. Defender con doble ahínco las disposiciones normativas bien hechas. Que incluso pudiéramos ampliarlo ya no solo a simple legalidad, sino incluso hablar de juridicidad, que ya es mucho más amplio. Bien, ahora en cuanto a los nombramientos que hemos venido viendo, pues desde que ingresó esta administración, ¿hay alguna manera de saber o de tener una proyección de lo que estos nombramientos reflejan en el sexenio? Pues hay muchos elementos que uno puede considerar. La primera es que no sabemos qué desempeño va a tener un funcionario que otro, porque pues apenas está empezando el sexenio. Eso es muy difícil de saber. Tenemos, por ejemplo, un secretario de Economía, me parece, que ya fue canciller, pero también fue en su momento secretario de Seguridad. Entonces aquí vemos por un lado que no hay especialización, y segundo que aunque haya labor o disposición por el servicio público, no se empiezan a unificar. Vemos que están marcados secretarios de Estado que tienen filiación partidista muy notoria, como que a lo mejor fueron secretarios generales de un partido político. Entonces, ¿qué tan limpios vienen para ejercer una labor objetiva de la administración y no en beneficio de los contextos partidarios que pueden llegar a tener? Entonces, creo que aún hay mucha tela de dónde cortar. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver qué nos depara. No, en ese sentido, ahorita que comentabas, mi querido Yuri, pues estaba pensando, hace 800 años, cuando yo estudié, ¿no? Nos decían, ¿verdad? Yo creo que algún profesor de constitucional todavía despistado lo dice, ¿no? Que tenemos un sistema rígido para modificar la Constitución, ¿no? Y que eso pues garantizaba una serie de cosas que no viene al cuento. Nos hemos dado cuenta en estos días, porque yo creo que todos ustedes lo han visto, que se aprueba uno y en horas ya tienen todos los votos, o sea, pero en horas, ¿no?
aunque sean las 3 de la mañana. Yo me pregunto si esos congresos siquiera sesionaron, porque sí me cuesta un poco de trabajo pensar que a la 1 de la mañana o 2. Entonces, sí, siento que lo que estás diciendo, ¿no? Hay un apoyo incondicional que la labor de los abogados va a ser muy importante en este sentido, ¿no? Pero sí vamos a tener las vías para poderlo hacer, porque, por ejemplo, esto es un tema que los maestros de constitucional, me encantaría saber cómo lo están explicando, ¿no? Es decir, esta rapidez que precisamente por eso se consideraba que nuestra Constitución es una Constitución rígida, porque tiene todo un procedimiento para reformarla, y vemos que en horas están reformando la Constitución. ¿Qué perspectiva tenemos desde este punto de vista de que, como bien has dicho, se pierden los controles para la estructura administrativa? Híjole, tristemente pocos, es angustiante. A ver, existía John Bryce que terminó hablando de la teoría de la rigidez constitucional, lo cual era fantástico, y dijo que habían dos posturas constitucionales, uno que era extremadamente la rígida y otro que era la flexible. Y yo cuando les preguntaba a mis alumnos por qué es rígida la rígida y por qué es flexible la flexible, me decían los chicos, es que es más dura de poder modificar. Y de verdad tienen razón, pero es muy ambiguo, o sea, tiene más límites para poder modificar. Aquí viene la segunda parte, casi ningún joven lo dice, en comparación con la ley ordinaria. Si tus cánones procedimentales son los mismos, ley ordinaria y constitución, tu constitución es rígida. Por el contrario, tenemos mayores requisitos de exigencia. Estás en el modelo americano, porque precisamente esa es la estructura, es rígida, porque tenemos mayorías calificadas y es un nuevo órgano el que reforma la Constitución, no es el Congreso de la Unión. Termina siendo el Congreso de la Unión con mayoría calificada más una mayoría de legislaturas locales. La Corte puede decir que no, que quien modifica es el Congreso de la Unión y solamente ratifica. Eso está muy bien, pero si nos ponemos a pensar que una reforma constitucional no llegara a pasar, entonces vemos que el órgano reformador son los dos. Son conjuntamente los dos, no solamente es uno. Entonces aquí tenemos una postura muy muy interesante, que es lo que usted refería hace un momento, querida doctora. Y este tema es de terror, es de terror. El hecho de que se pueda modificar una reforma, o se pueda modificar la Constitución a través de una reforma constitucional, se pida esa reforma constitucional, y que después de buenas a primeras, sin mayor ejemplificación, 16 o 32 minutos después estén aprobados por la legislatura local. Creo que fue Chiapas y creo que fue Oaxaca, que en ese lapso de minutos después que se vota la reforma constitucional ya estaba siendo aprobada por la legislatura. Y muchos profesores de corte extremadamente positivista decían, es que al final del camino, y que no necesariamente compatibles con lo que estamos viendo, incluso podemos pensar que también en sentido contrario, pero justificaban. Y decían, pero es que entonces no podemos hacer nada porque fue votado, y la Constitución dice votada por la mayoría de la legislatura, y la respuesta tendría que ser para un racionalista, sí, pero no. ¿Por qué? Porque es ser votado, pero tu labor implica una labor de racionalización, de poder verificar que la disposición efectivamente se haya estudiado y puedas argumentar por qué es adecuada la transformación a tu texto constitucional. Si no, no estás haciendo bien tu labor. Si no, hay un tema terrible, terrible en perjuicio del sistema jurídico o del régimen. Claro, también, sí, por supuesto, ¿no? Claro, justo lo que decía, porque después las entrevistas de los legisladores de estos congresos locales, se les preguntaba si habían leído la reforma, ¿no? Y muchos decían, no, pero como todos votaron, pues pienso que está bien. O sea, realmente ya no están haciendo lo que usted bien refiere, ¿no? Esta labor de estudiar, de ver la idoneidad de esa reforma, ¿no? Al final, pues está atendiendo a intereses nacionales y no debe de atender a intereses particulares, ¿no? O de una presidente en turno, de un presidente en turno, ¿no? Pero justo ahí hay una, pues no sé si llamarlo un hueco muy, muy, muy importante respecto a la función que el legislador tiene, ¿no? Que hoy en día, pues diríamos, se perdió por ahí en el camino, ¿no? No, terrible, terrible, porque no hay contrapeso, y lo peor de todo es de que antes podíamos decir en manos de quién estamos, hoy sabemos que estamos en manos de nadie, porque efectivamente ni siquiera leen las reformas. No leen las reformas, entonces ¿quién los aprueba? ¿Electos?
O sea, ¿quién termina votando? Y sin embargo, se cumple con el requisito formal, pero no con el requisito sustantivo. Claro. Pues mi querido Yuri, como siempre o con frecuencia se nos acaba el tiempo y aquí nuestros queridos conductores del programa ya nos hacen el señalamiento de que si no queremos quedarnos sin hablar, que nos digan sayonara, goodbyes. Te agradezco muchísimo, mi querido Yuri, ha sido muy ilustrativo, hemos aprendido mucho sobre estos puntos que luego pasan cotidianamente, pero no entendemos con mucha precisión qué es lo que está pasando y sobre todo cuáles van a ser los efectos de esto que maravillosamente nos has explicado. Te agradezco infinitamente que hoy en este programa muy significativo estés con nosotros y que a quienes nos favorecieron durante esta temporada, pues agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros y que obviamente te volveremos a convocar porque se quedaron muchas cosas en el tintero, mi querido Yuri. Gracias, doctora, siempre es un placer estar con todos y todas ustedes, siempre es un verdadero placer. Gracias, doctor. Pues disfruten mucho y nos veremos próximamente en una nueva temporada de su programa Societatis. Hasta entonces, pasen muy bien y sean felices.